As Lisa and I Cuando travel, Lesa y yo viajamos por el mundo para cumplir con una asignación, nos encanta mucho estar con ustedes en congregaciones grandes y pequeñas. Su devoción a la obra del Señor nos alienta y es un testimonio del Evangelio de Jesucristo. Después de cada viaje, nos preguntamos si acaso dimos tanto como recibimos. Al viajar apenas se tiene ocasión de hacer turismo, pero cuando me es posible dedico algunos momentos a una de mis pasiones. Me encanta la arquitectura y el diseño y siento una satisfacción especial por los puentes. Me maravillan los puentes colgantes, ya sea el puente Rainbow de Tokio o Tsing Ma de Hong Kong o el puente de la Torre de Londres u otros que he visto. Me maravilla la obra de ingeniería para construir esas complicadas estructuras. Los puentes nos llevan a lugares que no podríamos ir de otro modo. Antes de continuar, deseo mencionar que desde que preparé este mensaje ocurrió un trágico accidente en un puente de Baltimore. Lamentamos los fallecimientos y ofrecimos nuestras condolencias a las familias afectadas. Hace poco, una asignación de conferencia me llevó hasta California, donde crucé el icónico puente Golden Gate, considerado una maravilla mundial de ingeniería. Esta estructura combina una forma bella con un propósito funcional y una ingeniería magistral. Es un puente colgante clásico con torres en ambos extremos que descansan sobre unos pilares inmensos. Las colosas torres idénticas que soportan el peso de las estructuras y se alzan sobre el océano fueron los primeros elementos que se construyeron. Ambas se reparten la carga de los extensos cables de suspensión y los tirantes verticales que sostiene la calzada inferior. Su gran capacidad estabilizadora, el poder de la torre es la magia que se esconde tras esta obra de ingeniería. Las imágenes de la primera fase de construcción del puente dan testimonio de este principio de ingeniería. Cada uno de sus elementos traslada su carga a estas torres simétricas que están conectadas entre sí de un modo interdependiente. Cuando se completa el puente con sus dos poderosas torres firmemente asentadas y los pilares anclados a los cimientos del lecho rocoso, constituye una imagen de fuerza y belleza. Hoy los invito a contemplar este puente impresionante, con sus torres ascendentes e idénticas, construidas sobre un cimiento firme desde una perspectiva del Evangelio. En el ocaso del ministerio de Jesucristo durante la Semana Santa, un fariseo abogado le hizo al Salvador una pregunta que él sabía que era casi imposible de responder. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El abogado le preguntó para tentarle buscando una respuesta legalista, con una aparente intención engañosa, mas recibió una respuesta genuina, sagrada y divina. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Volviendo a la analogía del puente, esta es la primera torre. Y la segunda es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. He aquí la segunda torre. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Estos son los elementos restantes del puente. Examinemos cada uno de los dos grandes mandamientos revelados y enumerados en la respuesta de Jesucristo. Mientras lo hacemos, dejen que la imagen del magnífico puente colgante resuene en su mente. El primero, amar al Señor con todo su corazón, alma y mente. Es la respuesta que Jesucristo condensa la esencia de la ley, comprendida en las sagradas enseñanzas del Antiguo Testamento. Amar al Señor se centra primero en el corazón, en nuestra naturaleza. El Señor pide que amemos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser consagrado y que amemos con toda nuestra mente, nuestra inteligencia e intelecto. Amar a Dios no es algo limitado y finito, es infinito y eterno. Para mí, efectuar el primer gran mandamiento a veces me resulta algo abstracto y quizás abrumador, pero al considerar más las palabras de Jesús, este mandamiento se hace mucho más comprensible. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo puedo hacer. Puedo amar a Padre Celestial y a Jesucristo, lo cual conduce a la oración.
al estudio de las Escrituras y a la adoración en el templo. Amamos al Padre y al Hijo al pagar el diezmo, al santificar el día de reposo y llevar una vida virtuosa y casta, y al ser obedientes. Amar al Señor resuele cuantificarse mediante los pequeños actos cotidianos o pasos que damos en la senda del convenio. Para los jóvenes, esto incluiría edificar en vez de criticar en las redes sociales, irse de la fiesta, del cine o de la actividad que suponga una amenaza para nuestras normas y así mostrar reverencia por lo sagrado. Consideren este tierno ejemplo. Era un domingo de ayuno. Vance y yo tocamos la puerta de una casita humilde. Como diáconos del coro, me estábamos acostumbrados a escuchar a través de la puerta: «Por favor, pasen», en voz alta y tono amable con un fuerte acento alemán. La hermana Mueller, una de las varias viudas inmigrantes del barrio. A ella se le dificultaba abrir la puerta ya que era legalmente ciega. Al entrar en la casa sombría, ella nos saludaba amablemente y preguntaba: «¿Cómo se llaman? ¿Cómo están? ¿Aman al Señor?». Le contestábamos y decíamos que habíamos ido a recibir la ofrenda de ayuno. Aún a nuestra corta edad, sus circunstancias precarias eran aparentes y su respuesta llena de fe era muy conmovedora. Esta mañana puse una moneda de 10 centavos en el mostrador. Agradezco el ofrecer mi ofrenda de ayuno. ¿Serían tan amables de colocarla en el sobre y llenar el recibo de la ofrenda de ayuno? Su amor por el Señor elevó nuestra fe cada vez que salíamos de su casa. El rey Benjamín prometió poder extraordinario a aquellos que cumplan el primer gran mandamiento. Quisiera que considerases el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos. Son bendecidos en todas las cosas y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo en un estado de interminable felicidad. Amar al Señor conduce a la felicidad eterna. Entonces Jesús dijo: «Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo». Esta es la segunda torre del puente. Así es como Jesús conecta nuestra mira celestial de amar al Señor con la mira terrenal de amar al prójimo. Ambas son interdependientes. Amar al Señor no estaría completo si descuidamos a nuestro prójimo. Este amor por los demás abarca a todos los hijos de Dios sin importar su género, clase social, raza, sexualidad, ingresos, edad o etnia. Buscamos a los heridos y a los quebrantados, a los marginados, pues todos son iguales ante Dios. Socorremos a los débiles, levantamos las manos caídas y fortalecemos las rodillas debilitadas. Consideren este ejemplo. El hermano Evans se sorprendió al recibir la impresión de detener el vehículo y tocar la puerta de una familia a la que no conocía. Una madre viuda con más de 10 hijos abrió la puerta. Fue obvio para él las circunstancias difíciles y la gran necesidad que la familia tenía. La primera fue fácil de atender: pintura para el hogar, a la que siguieron muchos años de administración temporal y espiritual. Aquella madre agradecida escribió luego a su amigo enviado del cielo: «Usted ha dedicado su vida a tender una mano a los desfavorecidos. Cuánto me gustaría oír lo que el Señor tenga que decirle cuando se exprese su aprecio por el bienestar económico y espiritual que ha brindado a personas de las que solo usted y Él tienen conocimiento. Gracias por bendecirnos de tantas maneras, por los misioneros a los que ha ayudado. A veces me pregunto si el Señor lo llamó solo a usted o si usted fue el único que le hizo caso de todos a los que Él llamó». Amar el prójimo incluye actos de bondad y servicio semejantes a los de Cristo. Pueden dejar a un lado los enojos, perdonar a los enemigos, dar la bienvenida y ministrar a sus vecinos y atender a los ancianos. Cada uno de ustedes recibirá inspiración para edificar su torre de amor por el prójimo. El presidente Russell M. Nelson enseñó: «Nuestro gozo es brindar ayuda a otras personas, hacer un esfuerzo consciente por preocuparnos por los demás, tanto o más que nos preocupamos por nosotros mismos, en especial cuando no resulta oportuno y nos aleja de nuestra comodidad».
Vivir el segundo gran mandamiento es la clave para llegar a ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Jesús además enseñó, de esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esto es muy instructivo. Existe una interdependencia importante entre amar al Señor y amarnos unos a otros. Para que el puente Golden Gate realice la función para la que se diseñó, ambas torres deben ser igualmente fuertes y con el mismo poder soportar a partes iguales el peso de los cables tensores, la calzada y el tránsito que cruza el puente. Sin esta simetría de la ingeniería, el puente correría el riesgo de derrumbarse. Para que todo puente colgante cumpla con su propósito, sus torres deben funcionar juntas en completa armonía. Asimismo, nuestra capacidad para seguir a Jesucristo depende de la fortaleza y el poder que tengamos para vivir el primer y segundo mandamiento con equilibrio e idéntica devoción por ambos. Aunque el auge de la contención en el mundo es indicador de que en ocasiones no reconocemos u olvidamos esto, algunas personas están tan centradas en guardar los mandamientos que tienen poca tolerancia con aquellos a quienes consideran menos justos. A otras les causa amar a quienes eligen vivir fuera del convenio e incluso alejados de cualquier participación religiosa. Por el contrario, hay quienes hacen hincapié en la importancia de amar al prójimo sin reconocer que todos somos responsables ante Dios. Algunos niegan por completo la idea de que existe la verdad absoluta o el bien y el mal, y sostienen que lo único que necesitan es tolerar y aceptar incondicionalmente las dedicaciones de los demás. Cualquiera de estos desequilibrios podría provocar el derrumbe del puente espiritual de ustedes. El presidente Dallin H. Oaks describió esto cuando dijo, «Se nos manda a amar a todos», ya que la parábola de Jesús sobre el buen samaritano nos enseña que todos son nuestro prójimo, pero nuestro esmero por guardar el segundo mandamiento no debe hacernos olvidar el primero, de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. La pregunta para hacernos es, ¿cómo construyo mi propio puente de fe y devoción, erigiendo altas torres de amor por Dios y por el prójimo? Pues poniendo manos a la obra. Nuestros primeros intentos quizás se parezcan a un bosquejo hecho en una servilleta o unos planos muy primerizos del puente que deseamos construir. Podría consistir en algunas metas realistas para entender más el Evangelio del Señor o afirmar a juzgar menos a los demás. Nadie es demasiado joven ni demasiado viejo para empezar. Con el tiempo y planeando con oración y reflexión, las ideas toscas se refinan, las nuevas acciones se convierten en hábitos y los bosquejos se convierten en planos meticulosos. Construimos nuestro propio puente espiritual con el corazón y la mente entregados al Padre Celestial y a su Hijo unigénito y también a los hermanos y a las hermanas con quienes trabajamos, jugamos y vivimos. En los próximos días, cuando pasen por un majestuoso puente colgante o cuando lo vean en una fotografía con sus torres prominentes, los invito a recordar los dos grandes mandamientos que Jesucristo describió en el Nuevo Testamento. Luego que las instrucciones del Señor nos inspiren, que nuestro corazón y nuestra mente se eleven para amar al Señor y se extiendan para amar al prójimo. Ruego que esto fortalezca nuestra fe en Jesucristo y su expiación, de la cual testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.